Buenas, buenas con todos. ¿Me confirman quién está para hoy día en la noche? Uy. Todo, Willy. Creo que vos estás predicando. Déjame confirmar un ratito. No, es Clever. Me tocaba dirigir hoy día en la mañana. Es el estimado Clever. Y estamos... Ahí está Clever, ¿ven? A ver, preguntarle. Hace rato que no cantamos este coro, a ver. Luciana, a ver si te acordás vos. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Yo vengo a ti. Yo vengo a ti. Yo vengo a ti, porque sé que me amas tú. Qué hermoso es, qué hermoso es, maravilloso es el amor que tú me das. Buenas noches con todos. Toda la semana me ha estado persiguiendo este coro que cantamos justamente al inicio de hoy en la Santa Cena, y me gustaría volver a cantarlo porque me gustó y es un coro buenango. Día tan grande no puedo olvidar. Es un coro que marca el momento en que uno recibe y reconoce a Cristo como Salvador, ¿no? Algo le hizo Renzi a mi guitarra. Ah, ya está. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar,
vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, oh gloria a su nombre, la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver, y en el renacer Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios. Justificado por fe en Jesús, costó la gran redención. Bendito sea que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver, y en el renacer Dios descendió y de gloria me llenó. Acordémonos siempre de ese día. Juro el forreche. Antes de pasar el tiempo a Clever, que está ya todo listo. Se lo ve listo. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a trono. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, en la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Estimado Clever, atentos a lo que Dios ha puesto en tu corazón para nosotros, hermano. Gracias, Willy, y buenas noches a todos, hermanos. Gracias a Dios por el tiempo de hoy. Gracias por darnos esta oportunidad de
de poder compartir nuevamente su palabra, ¿no? El día de hoy estaba recordando uno de los momentos que más me acuerdo, valga la redundancia, que más me acuerdo de cuando estaba en la pre-militar. Y es uno de los momentos que más recuerdo porque fue impactante. Es decir, no entraba en mi cabeza que podía suceder eso, ¿no? Um, Estábamos en un día normal y nos mandan a tener un descanso. Y bueno, los que han ido a la pre-militar saben, ¿no? Que en el descanso uno puede acudir al kiosco o a la cantina, como le dicen allá en el cuartel. Así que fuimos, ¿no? Todos los pre-militares y un día normal, ¿no? Un descanso normal. La mayoría siempre acudía a comprarse una botella de soda, de esas en aquel tiempo costaban 2 pesos, de popular, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que fui, me compré, estábamos ahí con algunos compañeros, cuando ya a la media hora vuelven a llamar a formación, ¿no? Y bueno, todos nos acudimos a formar y mientras estábamos formando vemos que los instructores estaban conversando con la señora del kiosco y como que algo pasaba, ¿no? No empezamos rápido la instrucción, ¿no? Cuando al rato el instructor todo enojado nos empieza a gritar y a decir que formemos y nos empieza a insultar, ¿no? A insultar de que éramos la cola del perro y un montón de cosas, ¿no? Y todo el mundo era, pero ¿qué ha pasado, no? ¿Por qué no nos dice qué ha pasado? ¿Por qué, no? Cuando agarra y nos menciona, ¿no? La señora del kiosco me dice que en una cajita donde tenía dinero le faltaba 200 bolivianos. Y, y que en el momento del descanso de los premilitares van a comprar en bollo y alguien se ha sacado, ¿no? Así que voy a darles media hora para que vengan acá y me digan quiénes han sido. Así que todo el mundo se empezó a reunir y empezó a decir, ya digan de una vez quién ha sido, ¿no? Bueno, la cosa es que nadie quería decir, pero no sé cómo descubrieron a 5 personas, las hicieron pasar adelante. Y lo primero que uno piensa ahí cuando estás del otro lado, dice, lo que se le viene a estos, ¿no? Seguramente los van a chocolatear. Y los pusieron al frente, ¿no? Y me acuerdo que el instructor dijo, vayan a llamar a todos los soldados también. Y hicieron formada todo el cuartel. Estábamos ahí todo el cuartel y agarró y dijo, señores, aquí quiero presentarles a los 5 maleantes y ladrones de todo Camiri. Estudiantes que están en la promoción, se los presento. Estos son los maleantes de Camiri. Todo el mundo imaginaba, los van a chocolatear, los van a hacer ejercicio, pero la humillación que les hizo fue, delante de todos, presentarlos como los ladrones de Camiri. Y se me vino a la mente esa historia porque yo no sé qué hubiera hecho si hubiera estado al frente, ¿no? Y no sé cuál fue la vergüenza que sintieron esas personas. Pero el día de hoy vamos a compartir una historia bíblica que tiene que ver con esto. Así que acompáñenme, por favor, en Juan capítulo 8. Es una historia muy conocida, el Evangelio de San Juan capítulo 8.
Y en realidad vamos a leer el último verso del capítulo 7, que es el 53, y luego así desde el 8 hasta el 11. Dice así la palabra del Señor. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Es una de las historias que más me conmueve, y esta anécdota que les conté, ¿no? Me hizo recordar por justamente lo que dice el versículo 3. El Señor Jesús dice que estaba enseñando, ¿no? Perdón, verso 2. Estaba enseñando y todo el pueblo vino a él. Quiero que noten este detalle muy importante de esta historia. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y quiero que recuerden o traten de llevarse a la mente este cuadro cuando lean esta historia. Todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Estaba todo el pueblo. No sé cuántas personas eran todo el pueblo, pero aquí creo que no va tanto en cantidad, sino que tiene que ver con que todas las personas de aquel lugar se encontraban allí. Y verso 3, en ese momento interrumpen la enseñanza del Señor Jesucristo y dice el verso 3, los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio y la expusieron delante de todos. No quisiera estar en los zapatos de esta mujer. Honestamente, puedo llevarme a la mente qué fue lo que sintió, qué fue lo que pasó por su mente, la vergüenza que pudo haber sentido. Hoy en la mañana, nuestro hermano Andrés Segovia compartía de que cada uno internamente, cada uno en la cena del Señor, ¿no? Cada uno pruébese. Y decía Andrés: no sé ustedes, hermanos, pero yo repruebo siempre. Y claro, podríamos seguir con esa misma lógica y decir: ¿y en qué repruebas? Podríamos decir nosotros delante de todos: repruebo en esto. Nos daría una vergüenza tremenda. Pero ¿saben qué? Aunque no lo hacemos y creemos y no pasamos la vergüenza delante de las personas, el Señor la sabe. Y delante de Él deberíamos sentirnos en cierta manera avergonzados. Pero qué bueno que la historia no acaba ahí. Qué bueno que la historia no termina ahí. A mí me conmueve mucho cuando trato de ponerme en los zapatos de la mujer. Y digo,
expuesta delante de todos. La humillación y la vergüenza que sintió esta mujer delante de todos. Y bueno, ya hemos comenzado a hablar de ella, ¿no? Y en esta noche vamos a hablar de la mujer, de los fariseos, y al último vamos a hablar de Jesús. Esta mujer evidentemente fue encontrada cometiendo un pecado y pasó una vergüenza terrible, seguramente tratando de esconderse detrás de alguien, seguramente tratando de que en ese momento desaparezca, en ese momento suceda algo, incluso probablemente hasta pensar en decir, prefiero morir a pasar la vergüenza por la cual estoy en este momento. Bueno, hemos leído la historia y fue acusada, pero alguien no la acusó, el Señor Jesucristo. Y me encanta la respuesta que el Señor Jesús le da a esta mujer. Dice el versículo 10 que hemos leído, cuando el Señor Jesús se endereza y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban o los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y el verso 11 dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, y escuchen bien la respuesta, porque la respuesta tiene dos cosas bien importantes. Número uno, le dice, ni yo te condeno. Y cada vez que yo veo esta palabra, digo, la misericordia y gracia del Señor Jesucristo es tanta que es capaz de perdonarnos cualquier cosa. Es capaz de estar allí siempre con nosotros, a pesar de puntos suspensivos. Y la otra parte es la que no debemos olvidar ni obviar, ni dejarlo por así. Número uno, el Señor nos perdona. El Señor te perdona, hermano. Y estoy hablando de aquel perdón que podemos recibir aún cuando somos creyentes. El Señor nos perdona. Y viene la segunda parte. Vete y no peques más. Y esta es la parte que no debemos obviar. El Señor nos perdona, claro que sí, pero no lo volvamos a hacer. Luchemos para no volverlo a hacer. Pidámosle ayuda al Señor. Y me encanta ver el amor y misericordia del Señor en este versículo, pero también veo que a Él le interesa lo que continúa después, que no se queda en, sí, te perdono. Le interesa mi vida, se preocupa por mí. Y ese es nuestro Señor, aquel que me perdona y no quiere que lo vuelva a hacer. Y me gusta porque todo el cuadro que la mujer pasó de vergüenza queda en segundo plano por esta respuesta del Señor Jesucristo. Porque esta respuesta categórica deja en nada al cuadro vergonzoso que pasó la mujer. Y también nos pasa así a nosotros. No sé cuál puede ser aquella dificultad tan grande, cuál puede ser aquella vergüenza tan grande delante de Dios, que podemos llegar a pensar que no hay nada que pueda sacarme de esa vergüenza. Pues la respuesta del Señor Jesús es, te perdono, no te condeno, pero no peques más. Apuntemos a eso. Miremos ese camino que el Señor nos plantea. Gracias por perdonarme, pero ve y no peques más. Así que el cuadro de la mujer termina impactando también. Pero veamos quiénes eran los que la acusaron. Versículo 3. Versículo 3 dice, entonces los escribas y los fariseos.
¿Quiénes eran estas personas? Bueno, los escribas y los fariseos, justamente los escribas eran aquellas personas que se encargaban de escribir, que se encargaban de transcribir la palabra de Dios. Eran aquellos que por escribir y estudiarla sabían mucho. Y los fariseos eran aquellos doctores de la ley, estudiosos de la palabra de Dios. La sabían, por decirlo así, de tapa a tapa. Entonces estábamos hablando con unas personas conocedoras de la palabra del Señor. Pero en su acusación, aquellos conocedores cometen un error tremendo. Y fíjense la acusación que sucede, que pasó, ¿no? Volvamos a leer, verso 3 dice, entonces escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, fíjense lo que dice, nos mandó Moisés a agredir a tales mujeres. Y bueno, por la inspiración del Espíritu Santo, sabemos en el siguiente verso que esta pregunta le hicieron para acusarle. Pero vamos a ver Levítico capítulo 20 y versículo 10 para ver qué es lo que dice la ley al respecto. Levítico 20, 10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, aquí en lo que dice la ley, hay una persona más, ¿no? Dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Cuál es la diferencia de esto a lo que dijeron los fariseos y escribas al Señor Jesucristo? Le dijeron, esta mujer, como que falta alguien ahí, ¿no? Como que se olvidaron de alguien o habrá sido a propósito. La verdad es que estas personas estudiosas empiezan a mostrar quiénes son realmente y que solamente, como dice la palabra de Dios inspirada en el verso 6, solamente decían esto tentándole para poder acusarle. Hermanos, muchas veces también podemos encontrarnos en este cuadro y el peligro del fariseísmo, de ser acusadores, de ser señaladores. ¿Qué autoridad tenían estas personas? El mismo Señor Jesucristo le dijo a la mujer, no peques. Pero aquí vemos que estas personas, fariseos y escribas, tenían una posición de señaladores, de jueces. Qué peligro, ¿no? Qué peligro de encontrarnos en la posición de jueces, de fariseos. Hermanos, si nosotros vemos el corazón del Señor Jesucristo, nuestra posición debe ser de imitarle, debe ser de intentar apuntar a lo que Él hizo. Estamos en una iglesia cristiana y a veces pensamos que iglesia cristiana es igual a sin error o sin pecado. Debemos apuntar a eso. Es por eso que el Señor Jesucristo le dice a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Debemos apuntar a eso. Pero hay errores, hay fallas. ¿Y cuál es nuestra posición? ¿Como la de los fariseos y escribas? ¿O como la de el Señor Jesucristo? Veamos y analicemos, ¿no? En este sentido. Y veamos, por último, a la última persona de esta historia, el Señor Jesucristo. Versículo 1.
Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Número 1, el Señor Jesucristo siempre está para enseñar. Y suceden situaciones como las que le pasó. Un momento en el que es interrumpido por un acto, pero nunca deja de enseñar. Y a esta mujer también le dio una enseñanza. En el versículo 11, volvamos a leerlo, aunque ya lo leímos. Ella le dijo, ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, la palabra del Señor Jesucristo toca el corazón. Y si esta mujer no fue impactada por esas palabras, no sé si habrá alguna que pueda tocar ese corazón. Y en esta noche, si hay alguien que se ve en una posición de repente, ¿no? Quizás como los fariseos, y decir, no, yo no puedo ser así. Necesito ajustar esa área de mi vida. O quizás como la mujer, con un dolor de pecado, pero que el Señor nos perdona. Pero al mismo tiempo nos dice que no lo hagamos más. El Señor nos ayude y sea Él bendiciendo su palabra en esta noche. Gracias. Gracias, Clever. Acompáñame a cantar este último coro. En Jesús la roca fiel, nada nos va a separar de su amor, en lo absoluto. Es Jesús la roca fiel, es Dios, eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él, me confiaré. Es Jesús la roca fiel, es Dios, eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él, me confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá a su aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? Es Jesús la roca fiel, es Dios eterno juez, mi alma siempre a Él me confiaré. Es Jesús la roca fiel, es Dios eterno juez, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él me confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá amar acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia
propio temor, ¿quién podrá? Oremos. Señor, gracias por esta noche una vez más. Recordarnos tu amor y tu gracia que sobrepasa todo entendimiento. Desde antes y hasta ahora sigue en vigencia ese amor y gracias por tu palabra que está ahí para demostrarnos nuevamente que está disponible para cada uno de nosotros. Despídanos hoy con tu bendición. Hasta un próximo encuentro. En el nombre de Jesús. Amén.